Hola, buenas tardes. Soy el doctor Salvador Sánchez. Muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar de bicarbonato en acidosis metabólica. Comencemos por ver los tipos de acidosis que existen, ¿no? O a los que nos podemos enfrentar. En frecuencia es más común encontrar la acidosis metabólica seguido de la acidosis respiratoria, y obviamente cuando estas dos se combinan, tanto lo metabólico como lo respiratorio, tenemos esto lo que a veces llamamos acidosis mixta. Es importante entender que hay variables que determinan la evolución o el pronóstico de los pacientes. Por ejemplo, cuando tenemos acidosis metabólica, la principal variable que determina la evolución del pronóstico de los pacientes es el déficit de base. Un déficit de base menos de -7 se asocia a peor pronóstico. Ahora, cuando hablamos de acidosis respiratoria, definitivamente el CO2 es la variable que determina la evolución y el pronóstico de los pacientes. Ahora, entendemos que en el pH, cuando el problema es mixto, pues va a ser la variable más importante. ¿Por qué? Porque tanto lo metabólico como lo respiratorio van a ser o se van a reflejar en el pH, o los cambios en el pH van a reflejar estas dos situaciones. Un pH por debajo de 7.2 es el que determina el pronóstico en estos pacientes. Entonces tenemos acidosis metabólica, respiratoria y la combinación de estas dos acidosis. Entonces, entendiendo que la variable que define el pronóstico de acidosis metabólica es el déficit de base, vamos a ver qué es el déficit de base. Generalmente podemos encontrar dos déficits de base en las gasometrías. El que vamos a utilizar siempre es el ESF, fluido extracelular, o también lo pueden encontrar como estandarizado. La fórmula que se utiliza es esta: bicarbonato menos 24.8, considerando que el 24.8 es un valor ideal, ¿sí? Y pH menos 7.4, considerando un pH ideal como desde el 7.4, y el 16.2 son los ácidos débiles, ¿sí? Entendiendo que hay dos escuelas, la escuela de Boston o la escuela americana, que evalúa la parte metabólica a través del bicarbonato, y la escuela europea o la escuela de Copenhague, que evalúa la parte metabólica a través del déficit de base. Esta es la fórmula a través de la cual nosotros podemos calcular y entender sobre todo el déficit de base. Cuando nosotros mezclamos el déficit de base con el modelo de Stuart, podemos darnos cuenta que los problemas metabólicos están dados por problemas, por excesos o deficiencias de agua, de cloro, de proteína, de fósforo, de aniones no medidos y lactato. Entonces, en este caso, hablando de acidosis metabólica, cuando existe acidosis metabólica, el problema puede ser exceso de agua, exceso de cloro, exceso de proteínas, exceso de fósforo, exceso de aniones no medidos o lactato. Esta puede ser una de las causas. El modelo de Stuart nos permite entender cuál es la principal causa de la acidosis metabólica. Entonces, aquí tenemos el déficit o el fluido extracelular o estandarizado, y vean, aquí tenemos la variable sodio, que hace alusión a agua. Sodio es igual a agua. Cloro, sí, ya llevamos 2, albúmina 3, lactato 4, iones no medidos 5, y la parte del fósforo es un pequeño porcentaje, menos del 5%, y por eso muchas de las veces no se le toma tanto en consideración. Nosotros en ese déficit de base, por ejemplo, si tenemos -10 de déficit de base, a través de estas fórmulas nosotros podemos darnos cuenta cuánto le corresponde a cada una de estas variables y determinar cuál sería la principal causa, entendiendo que hay acidosis metabólicas de origen orgánico y acidosis metabólica de origen inorgánico, orgánicas versus minerales. Ahora, la acidosis metabólica, seguimos en esta parte que es el déficit de base, podemos darnos cuenta que es evolución, es pronóstico, son resultados en los pacientes. Vean, la línea azul hace alusión a los sobrevivientes, la línea rosa hace alusión a los no sobrevivientes. Entonces, aquí el paciente llega con -6.5 de déficit de base. Si este déficit de base va disminuyendo o va aclarando, ¿sí? Vean, aquí sería 0 a las 48 horas, hay más posibilidad de sobrevivir. Pero cuando ese déficit de base aquí está -7, aclara, no aclara o aclara menos, pues la posibilidad de sobrevivir es menor. Entonces, un paciente que llega con -10 de déficit de base y amanece con -12, pues está más lastimado. Llega con -10 y tiene -8, pues definitivamente está más lastimado el paciente y su posibilidad de sobrevivir es menor. Si llega con -10 y amanece con -2, definitivamente las intervenciones que nosotros hicimos están funcionando y le están beneficiando a nuestro paciente. Hace algunos años nosotros hicimos este trabajo, aclaramiento del déficit de base, estaba de moda el aclaramiento del lactato. Por ese entonces no teníamos el lactato en las gasometrías en el Seguro Social,
y decidimos utilizar el aclaramiento del déficit de base como marcador pronóstico. En los pacientes con choque séptico nos pudimos dar cuenta que cuando se aclara menos del 11% del déficit de base del ingreso a las 24 horas, la mortalidad era del 65%, y que cuando el aclaramiento era mayor al 11%, la mortalidad era de 36%, con áreas bajo la curva. Las dos son regulares, por ahí de 0.7. Entender el origen de la acidosis metabólica nos permite diferenciar para ofrecer tratamientos. Tenemos la acidosis metabólica, que puede ser de brecha aniónica elevada o de brecha aniónica normal. De brecha aniónica elevada normalmente es por arriba de 12, de brecha aniónica normal entre 8 y 12. Aquí la brecha aniónica elevada podemos tener ganancia de ácidos o de hidrogeniones. Esto puede ser de forma endógena o esto puede ser de forma exógena, o disminución de los ácidos en los hidrogeniones, principalmente por falla renal. Y la pérdida de bicarbonato, cuando hay brecha aniónica normal, puede ser a nivel renal o puede ser a nivel gastrointestinal. Generalmente la brecha aniónica elevada está de la mano, está asociada a acidosis metabólicas orgánicas, lactato, cetoácidos, algunas intoxicaciones, y la pérdida de bicarbonato puede ser a nivel renal, gastrointestinal, por hipercloremia, ATR, entre otras cosas. Y aquí lo podemos ver. La brecha aniónica no es otra cosa más que a los cationes restarle los aniones, y cuando es por arriba de 12 puede ser normoclorémica o brecha aniónica elevada por ganancia de hidrogeniones o falta de eliminación de los mismos. La brecha aniónica normal de 8 a 12 puede ser por pérdida de bicarbonato a nivel renal o a nivel gastrointestinal. Aquí está la fórmula: cationes menos aniones, los rangos de 8 a 12. Si ustedes incluyen el potasio aquí, pues entonces pueden tener un rango de referencia de 12 a 16, incluidan el potasio. Generalmente no lo hacemos y por eso el valor de referencia es de 8 a 12. Y esto nos permite entender y diferenciar cuál pudiera ser el origen y el tratamiento, ¿no? Entonces nosotros pensamos en una intoxicación, y entonces debemos de pensar que es una brecha aniónica elevada, un ácido orgánico, y si nosotros pensamos que tiene acidosis metabólica por hipercloremia, es una brecha aniónica normal, no rebasa los 12 y es por exceso de cloro que se intercambia con el bicarbonato en túbulo proximal, y entonces eso genera acidosis metabólica de brecha aniónica normal por pérdida de bicarbonato a nivel renal. Otra forma de abordar la acidosis metabólica es dividiéndola en aguda o crónica, y como podemos ver, la aguda son minutos o días, o sea, menos de 7 días se considera aguda, y generalmente está asociada a sobreproducción de ácidos orgánicos, y aquí vemos ácidos lácticos, cetoácidos, algunas intoxicaciones. ¿Qué característica tiene la acidosis metabólica aguda? La afección cardiovascular es mayor, es evidente, y generalmente compromete la vida del paciente en estos primeros minutos o en estos primeros días. Y la crónica, de semanas a años, de una semana en adelante o más de 7 días en adelante, y hay deterioro de la acidificación renal y pérdida de bicarbonato. Y aquí la afección cardiovascular existe, pero es menor, no compromete tanto la hemodinámica del paciente, y obviamente la vida del paciente no tiene tanto compromiso. Y aquí generalmente hay alteración en la acidificación renal o pérdida de bicarbonato a nivel gastrointestinal. Entonces, lo agudo, la afección cardiovascular o hemodinámica, es más evidente y compromete la vida de nuestro paciente. Y cuando hablo de afección cardiovascular, ¿a qué me refiero? Hay disminución de la contractilidad cardíaca, disminución de la respuesta a vasoactivos, el incremento a las arritmias ventriculares. Ahora bien, vean en este estudio, hablando de alteración de la función cardíaca, es un estudio de observación, es un estudio bonito. ¿Por qué? Sacaron una media del pH igual o menor a 7.28, igual o mayor a 7.28. Vean los pacientes que tenían pH de menos de 7.28, ¿qué característica tienen? Tienen una fracción de eyección global de 22.6%, y los que tenían menos acidosis, 36%, con una diferencia significativa. El índice de volumen sistólico, 36%, 69%, con una diferencia significativa. La función sistólica se ve comprometida cuando el paciente tiene alteración en la acidificación o alteración o acidosis metabólica o acidemia metabólica. Definitivamente la función cardiovascular se ve comprometida. El DP max, que hace alusión a la contractilidad cardíaca, aquí utilizaron un sistema pico para hacer las mediciones, y podemos ver cómo la contractilidad cardíaca también se veía comprometida. Definitivamente la acidosis metabólica compromete la función
cardíaca, ¿sí? Alterando, por lo menos aquí en estas evaluaciones, la función izquierda y el inotropismo de nuestro paciente. Y también la respuesta que ocurre ante la acidosis metabólica. Vean la sensibilidad a los vasoactivos. Cuando hay pH menor a 7.19, la sensibilidad es de 33%, el doble cuando estamos en 7.4 o más. Más acidosis, menos respuesta a vasopresores. Más acidosis, más alteración de la función cardíaca, más acidosis, menos respuesta a los vasopresores. Y también más arritmias, vean, principalmente por alteraciones del calcio. El calcio, hay movimiento de calcio principalmente a nivel intracelular y se compromete la función cardíaca, y esto favorece o incrementa las arritmias ventriculares. Definitivamente la acidosis metabólica compromete la función cardíaca, compromete la sensibilidad a vasoactivos e incrementa la sensibilidad a las arritmias, principalmente de origen ventricular. Y de ahí el estado hemodinámico es el que generalmente nosotros tomamos en cuenta o en el que nos basamos para tomar la decisión de administrar sí o no el bicarbonato de sodio. Hay algunos textos que mencionan los beneficios, y digo beneficios entre comillas, de la acidosis metabólica, como favorecer el flujo sanguíneo a nivel de los tejidos, esto por vasodilatación. A su vez, el aumento de flujo incrementaría la disponibilidad de oxígeno y también incrementaría la disponibilidad de calcio iónico. Realmente estos beneficios son, los ponemos entre comillas, definitivamente. Ahora, cuando hablamos de estado hemodinámico del paciente, hemodinámicamente estable o inestable, que es lo que generalmente nosotros tomamos en cuenta para administrar o no bicarbonato de sodio, ¿qué es lo que hacemos? Vemos en la clínica, vemos el estado hemodinámico del paciente, viendo si hay compromiso de la función cardíaca, si hay arritmias ventriculares, si hay mayor necesidad de vasoactivos. Eso es en la clínica, ¿sí? Otro valor de referencia que podemos utilizar es el pH, pero clínicamente podemos hablar de la estabilidad o inestabilidad hemodinámica. Y aquí definimos esto: hemodinámicamente estable e inestable. Y como podemos ver, todos los pacientes críticamente enfermos o todos los pacientes graves son inestables. ¿Por qué? Porque estable hace alusión a una situación que no cambia sustancialmente con el tiempo. Y sabemos que los pacientes críticamente enfermos o los pacientes graves pueden cambiar en minutos su estado hemodinámico, su estado cardiovascular puede cambiar en minutos. Por eso, por definición, los pacientes críticamente enfermos o los pacientes graves son inestables. Hay muchas presentaciones del bicarbonato de sodio. Aquí podemos ver diferentes al 8.4, 7.5, 5.6, 4.2. Todas estas se caracterizan por ser hipertónicas, con todos los demoles que puede tener ser soluciones hipertónicas. Aquí está la concentración de miliequivalentes de bicarbonato y aquí está la osmolaridad que tendrían cada una de ellas. Si los diluimos, podemos tener bicarbonato de sodio isotónico, vean, ya con algunas diluciones. Aquí están las diluciones, pero lo importante de esto es que entre más hipertónico sea el bicarbonato de sodio que administremos, entonces es más probable que encontremos complicaciones. Ese es el bicarbonato del cual nosotros disponemos aquí en nuestro hospital, el bicarbonato al 7.5%, son frascos de 50 mililitros que tienen aproximadamente 45 mil equivalentes de bicarbonato de sodio, o también tenemos ámpulas de 10 mililitros con más o menos 9 miliequivalentes de bicarbonato de sodio. Es una solución hipertónica, tiene bicarbonato elemental, sodio elemental, o sea, tiene bicarbonato, tiene sodio. El inicio de acción del bicarbonato de sodio, o sea, cuando nosotros lo administramos, el inicio de acción es de 10 a 15 minutos, sí, lo administro y más o menos tenemos 10 a 15 minutos para que nosotros podamos ver un efecto real, tanto gasométrico y posiblemente hemodinámico. Y definitivamente el DIF, hablando de iones fuertes, es un DIF alcalino, ¿sí? Porque tomando en cuenta que el DIF son cargas positivas menos cargas negativas, el bicarbonato de sodio es un DIF alcalino por excelencia. Ahora, ¿cómo funciona o cómo trabaja el bicarbonato de sodio? Lo podemos explicar a través de los dos modelos, a través del modelo de Henderson y Hasselbalch y a través del modelo de Stuart. Entonces, el modelo de Henderson y Hasselbalch tiene estas tres variables: pH, CO2 y bicarbonato. Entonces, cuando nosotros administramos bicarbonato de sodio, la parte que trabaja según el modelo de Henderson y Hasselbalch es esta, el bicarbonato. El bicarbonato, al unirse con hidrogeniones, forma ácido carbónico y después a través de la anidrasa carbónica se va a disociar en agua y en CO2. El resultado va a ser CO2, ¿sí? Entonces, esta es una de las fórmulas
es una de las formas en las cuales trabaja el bicarbonato de sodio como nosotros lo administramos, siendo un buffer, ¿sí? Un buffer de estos hidrogeniones. Por otro lado, el modelo de Stuart, todos los modelos tienen en cuenta la parte respiratoria a través del CO2, pero el modelo de Henderson y Hasselbalch, el modelo del bicarbonato, es el que utiliza el modelo de Henderson y Hasselbalch para evaluar los problemas metabólicos, pero el modelo de Stuart, para evaluar los problemas metabólicos, utiliza el DIF aparente, el DIF efectivo. La diferencia entre el aparente y el efectivo es el GIF. Ahora veamos la fórmula del DIF aparente: cationes menos aniones. A mayor DIF, mayor un efecto alcalinizante; a menor DIF, un efecto acidificante. Por ejemplo, si el DIF promedio es 40 y yo tengo 45, es un efecto alcalinizante. Si tengo 40 como normal y el DIF es de 35, tengo un efecto acidificante. Entonces, al administrar sodio, la parte de los cationes se incrementa y entonces incrementamos el DIF aparente, y a través de esta forma también tiene un efecto alcalinizante. Entonces el bicarbonato de sodio trabaja a través del bicarbonato, según el modelo de Stuart, como buffer, y como el bicarbonato según el modelo de Henderson y Hasselbalch como buffer, y a través del sodio según el modelo de Stuart, incrementando el DIF. Estas son las dos formas en las que nosotros podemos entender cómo trabaja el bicarbonato de sodio a la hora de administrarlo, según el modelo de Stuart o el modelo de Henderson y Hasselbalch. Administrar bicarbonato no es inocuo, tiene efectos colaterales. Sí, uno es la hipernatremia, es bicarbonato de sodio. Otro es la hipocalemia, sí puede dar hipocalemia, también puede dar hipocalcemia, sobrecarga de volumen al ser una solución hipertónica. Al haber alteraciones hidroelectrolíticas puede haber prolongación del QT, y ya vimos, según el modelo de Henderson y Hasselbalch, el efecto residual es el CO2, ¿sí? Al disociarse el ácido carbónico a través de la anhidra carbónica, va a ser H2 y H2O y CO2, ¿sí? Estos efectos generalmente ocurren con los sodios hipertónicos, o cuando existen más de 150 miliequivalentes en 24 horas, incrementa el riesgo de tener efectos colaterales. Es importante que cuando nosotros administremos bicarbonato de sodio, entendamos que cuando administramos más de 15 ámpulas o más de 3 frascos de 50 mililitros, estamos en presencia del riesgo de incrementar las posibles complicaciones, y esto va de la mano y nos obliga a tener un monitoreo de estas posibles alteraciones. Cada 2, cada 4, cada 6 horas debemos de realizar monitoreo para ver si hay complicaciones secundarias a la administración de bicarbonato de sodio. Otro efecto que se describe, hemos visto que existen acidosis orgánicas, acidosis minerales o inorgánicas, que las diferencia principalmente el carbono, ¿sí? ¿Y cuáles son estos ácidos orgánicos? El lactato, los cetoácidos, algunos tóxicos, los ácidos, la acidosis inorgánicas, la pérdida de bicarbonato renal, gastrointestinal, ¿sí? Y entonces cuando nosotros administramos bicarbonato de sodio, aparentemente en las acidosis orgánicas, sea por lactato, cetoácidos, podemos favorecer la acidosis intracelular y tener un efecto paradójico. Esto es fisiopatológicamente. La realidad es que en la clínica los resultados pueden diferir en relación a esto. Una de las primeras utilidades que le encontramos al bicarbonato de sodio fue hacer un reto de bicarbonato. Ya hace varios años se escribió, en el 2009, el reto de bicarbonato. Entonces nosotros tenemos acidosis metabólica y podemos determinar si esta acidosis metabólica es por producción baja de hidrogeniones, o por hipoperfusión, o por producción alta de hidrogeniones, o por una causa exógena. Por ejemplo, aquí el paciente todavía no está bien reanimado, está mal perfundido, hay una producción baja de hidrogeniones o de ácidos, ¿sí? Es una forma de identificarlo, el reto de bicarbonato. Otra forma, aquí en la producción exógena, por ejemplo, podemos tener el intestino como fuente exógena, una isquemia mesentérica, y entonces podemos diferenciar con un reto de bicarbonato, déficit de base por 0.2 por kilo de peso, administrarlo, ¿sí? Una gasometría en 15 minutos, que sería nuestra basal. De ahí vemos el déficit de base, una gasometría de control a los 60 minutos, vemos el cambio del déficit de base, y nosotros podemos determinar si esa acidosis metabólica es por producción exógena o por mala
perfusión. No entraré a detalle en el reto de bicarbonato, pero es una de las utilidades o de las primeras utilidades que le hemos dado a esta parte del bicarbonato de sodio. Otro punto importante a la hora de administrar el bicarbonato de sodio, vimos que una razón es el estado hemodinámico del paciente, si está hemodinámicamente inestable, ¿sí? Ya vimos que inestables son los pacientes críticamente enfermos o los pacientes graves, por lo que casi todos los pacientes de UCI que pudieran se consideran inestables, o los pacientes de UCI se consideran inestables. De forma pragmática, dividimos a los pacientes, los que tienen menos de 7.2 o más de 7.2 de pH, y generalmente de forma pragmática utilizamos el menos de 7.2 para administrar bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque hay más mortalidad y más compromiso hemodinámico. Cuando está por arriba de 7.2, generalmente a estos pacientes no les administramos bicarbonato de sodio, aunque pudiéramos utilizar otras cosas, la estabilidad hemodinámica del paciente, el pH, si es una acidosis orgánica o inorgánica, muchas situaciones se pueden tomar en cuenta. La realidad es que en la práctica la mayoría de los médicos utilizamos el pH como punto de referencia para administrar bicarbonato de sodio, pero debemos de ir un poquito más allá. Cuando el pH está igual o menor a 7.2, debemos de evaluar siempre el componente respiratorio primero, antes de decidir administrar bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque si el pH cambia, no solo es el reflejo de la parte metabólica del bicarbonato, o del DIF-A, DIF-E o del GIF, según el modelo de Stuart, no solo refleja la parte metabólica el pH, también va a reflejar la parte respiratoria y está determinada por el CO2. Por ejemplo, yo tengo un pH de 7.15, pero tengo CO2 de 50, y déficit de base menos 10, definitivamente ese 7.15 está influenciado también por el CO2. ¿Por qué? ¿Y qué sigue? Entonces debo de corregir primero el componente respiratorio. Entonces yo tengo pH menor a 7.2, debo de corregir el componente respiratorio, debo de evaluar el CO2. Si yo corrijo el CO2 y persiste el pH, o sea, si yo le quito la parte respiratoria al pH y persiste aparte con pH menor a 7.2, debo de hacerme esta pregunta: ¿está bien reanimado el paciente? Si la respuesta es no, debemos de optimizar la reanimación, y ya lo veíamos en el reto de bicarbonato. Optimizar es un punto importante, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo CO2 de 50, yo corrijo el CO2, ahora lo tengo en 40, y a pesar de eso persiste el pH por debajo de 7.2, debo de preguntarme si el paciente está bien reanimado. Aquí podría ser el ejemplo de la cetoacidosis diabética: el paciente va llegando, tiene pH de 7 o 6.95, y si yo decido administrarle bicarbonato antes de optimizar la perfusión, quizá me esté equivocando. Si ya está optimizada la perfusión o está bien reanimado el paciente, si la respuesta es sí, debo de considerar el uso de bicarbonato y sobre todo estar vigilando las complicaciones que pudiera tener el uso del bicarbonato de sodio. Aquí tenemos un ejemplo, vean, pH de 7.19, CO2 de 54 y la base SF estandarizado fluido extracelular menos 7.2, lo leemos con el método de los 3 pasos y las 3 fórmulas, que lo pueden encontrar aquí en la página de ácido de base de lo complejo a lo sencillo en el Facebook. Vean, tenemos acidemia para los ortodoxos, recordando que si se modifica el pH es acidemia, puede ser acidemia, acidosis, realmente no pasa nada, solo es cuestión de semántica. 7.19, acidemia. ¿Es respiratoria? Sí, porque el pH está por arriba de 45. Acidemia respiratoria. ¿Se modifica la base? Sí, entonces es crónica. No se modifica la base, sería aguda. Acidemia respiratoria aguda. Aplico la fórmula PC2 menos 40 por 0.4. 54 menos 40 igual a 14 por 0.4, 5.6. ¿Sí? 5.6 y la gasometría tiene menos 7.2. Debería tener 5.6 y tiene menos 7.2. Vean, debería tener 5.6 y tiene menos 7.2. O sea, la base de la gasometría, esta, es menor a la base calculada, esta. Entonces tengo acidosis metabólica agregada. Definitivamente ese 7.19 está influido por el nivel de CO2, en este caso 54, aunque también tiene un componente respiratorio. Hago los movimientos pertinentes, remuevo mi ventilador si el paciente está intubado, vea, ya le corrijo el CO2, ya le quité el 54 del CO2, vean, ahora tiene 41, y entonces ahora tengo una acidemia. ¿Es respiratoria? No. ¿Es metabólica? Sí, y ahora tiene 7.31, ya no le voy a administrar bicarbonato a este paciente. Por eso es bien importante que primero evalúen la posibilidad de quitarle el componente respiratorio a ese pH antes de decidir administrar bicarbonato. Vean, 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2, 39, y tiene 41, ya no tiene componente respiratorio. Entonces, en este texto
vean ustedes, se hizo un estudio observacional y se vio que el bicarbonato mejoraba la presión arterial y esto de la mano hacía que el vasopresor disminuyera, aunque la necesidad de terapia de reemplazo renal y la mortalidad, entendiendo que es un estudio observacional, era prácticamente la misma. La dosis promedio que se administra de bicarbonato son 110 miliequivalentes en bolo, y ese bolo generalmente se administra antes de 60 minutos o en 60 minutos. Generalmente, vean, la mayoría de los médicos utilizan en promedio 7.2 para administrar bicarbonato, y el CO2 estaba en valores de 38, o sea, no tenía un componente respiratorio. Menos de 7.2, no hay componente respiratorio, 10 ampulitas en bolo, sí, y el bolo generalmente va menor a 60 minutos. Este es un estudio descriptivo, observacional, y simula mucho la práctica que nosotros tenemos en nuestro hacer. Definitivamente el bicarbonato tiene efectos gasométricos y tiene efectos hemodinámicos. Vean cómo el pH de 7.3 después de un bolo de bicarbonato se va a 7.28, de 45 no hay modificación del CO2, y la base de menos 8.9 se va a menos 6.8, es menos negativa. Definitivamente tiene efectos gasométricos esa administración o ese bolo de bicarbonato, y generalmente aparecen a los 30 minutos y desaparecen a los 60 minutos, tanto los efectos gasométricos como los efectos hemodinámicos. Y tal vez en hemodinámicos solamente me refiero a los cambios en la frecuencia cardíaca y a los cambios en la presión arterial, sin involucrar cambios en el gasto cardíaco. Por lo menos en esta imagen así se ve. Y este es un paciente que tuvimos de forma reciente. Vean ustedes, se le administra un bolo inicial de bicarbonato de sodio. Así llega el paciente. Vamos a utilizar los valores corregidos. Hay que recordar que la ley de los gases dicen que un gas sí se modifica según la temperatura del líquido en el cual esté disuelto, y en este caso el gas es el O2 y el CO2, y el líquido sería la sangre. Por eso siempre hay que utilizar los corregidos a temperatura. Utilizamos estos. Así llega con 7.12 de pH, SF de menos 17, y el estandarizado del bicarbonato 12.4. Se administra un bolo de bicarbonato y definitivamente mejora 7.23. ¿Sí? Vean, el bicarbonato de 12.4 a 13.6 y la base de menos 17 se hace menos negativa y se va a menos 15. Pero ¿qué creen? A los 60 minutos prácticamente el efecto que había alcanzado se estaba perdiendo. Ahora tenemos de 7.23, se va a 7.17, se hace más negativo, menos 19 y menos 17. Y a los 120 minutos, a las 2 horas, prácticamente el efecto ya no estaba. Sí, ya no estaba el efecto del bolo de bicarbonato. ¿Qué les quiero decir con esto? El bicarbonato nos da tiempo, podemos ganar un poco de tiempo, pero definitivamente yo administro bicarbonato de sodio, ese bicarbonato se va a utilizar, va a ser consumido por los hidrogeniones, va a tener un efecto a los 30 minutos y quizá a los 60, a los 120 minutos, ese efecto ya se perdió, ese tiempo que nosotros podemos ganar parece que no va más allá de esto. ¿Sí? Y eso es cuando utilizamos bolo. Y si utilizamos un bolo y utilizamos una infusión, ¿qué podemos hacer? Recientemente sale este texto. En este texto se utilizaba infusión por 5 horas. ¿Qué es lo que hicieron? Utilizaban una dilución, una solución glucosa al 5%, le quitaron 300 mililitros de glucosa y agregaron 300 mililitros de bicarbonato al 8.4%. Quedó esta solución al 8.4% y se administraba a 100 mililitros por hora, más o menos 100 miliequivalentes por hora. ¿Cuál era el objetivo? Llevar el pH a valores normales y la base a valores normales en las siguientes 5 horas donde se utilizaba la infusión de bicarbonato. Un bolo seguido de una infusión. ¿Qué sucedió? Un bolo seguido de una infusión, definitivamente el pH en el grupo donde se utilizaba la infusión corrigió 10 horas antes que el grupo donde solamente se ha administrado un bolo y no la infusión. La base corrigió 45 horas antes, definitivamente. El bicarbonato fue 6.5 veces mayor en el grupo donde se utilizó infusión de bicarbonato. La recurrencia de la acidosis metabólica fue 100% en el grupo donde no se utilizó infusión de bicarbonato, aunque los días libres de vasopresor no hubo diferencia, la mortalidad no hubo diferencia y los efectos adversos no hubo diferencia. Administrar un bolo y una infusión seguida por 5 horas no mejora la mortalidad, no mejora los días libres de vasopresor, pero definitivamente tiene un cambio en los valores gasométricos, pudiera tener un cambio en los valores hemodinámicos, pero aún utilizando la infusión, la mortalidad y el uso de vasopresor no se ven diferenciados. Este es un estudio piloto, son 30 pacientes
que se aleatorizaron en este estudio. Bastante interesante. A veces utilizamos solamente bolos, pueden utilizar el bolo, pero que el bolo sea cada hora, cada 2 horas. ¿Para qué? Para que ese efecto que les da el bicarbonato sea un poquito más duradero, aunque definitivamente utilizar el bolo o utilizar infusión parece que no tiene cambios en la mortalidad ni en el uso de vasopresores. Incluso hay textos que dicen que la disfunción orgánica puede ser mayor, ¿sí?, o progresar más en el grupo donde se utiliza bicarbonato de sodio. Pudiera suceder, aunque esto es controvertido. La mortalidad, definitivamente utilizar bicarbonato de sodio no mejora la mortalidad, y probablemente no mejore el uso de vasopresores, pero definitivamente nos da tiempo, 60 minutos, 120 minutos, ¿para qué? Para que conectemos a un paciente a terapia de reemplazo renal, para que el paciente pase a quirófano. Definitivamente nos da tiempo. No es una solución, no es una cura, pero sí es un puente que nos puede dar unos minutos para poder hacer intervenciones más puntuales que pudieran resolver la causa de la acidosis metabólica. Ya hace algunos años salió Vicariq y dijo que mejoraba la infusión de bicarbonato, que mejoraba la sobrevida y que disminuía la necesidad de terapia de reemplazo renal en los pacientes principalmente que tienen lesión renal aguda 2 o 3. Pero esperamos los resultados de Vicariq 2, ¿sí?, para ver que estos resultados se mantengan. Vean ustedes, en el Vicariq 2 ya se sigue utilizando este pH menor a 7.2, ¿sí? Definitivamente que el CO2 o que la parte respiratoria no está influyendo en el pH, y otra vez son pacientes renales. Estos son los criterios de inclusión. Es una dilución que se va a utilizar, una infusión de bicarbonato. Estamos esperando estos resultados. Hay diferentes textos donde nos argumentan o nos dicen la utilidad del bicarbonato en acidosis metabólica, en parada cardíaca, cetoacidosis diabética, rhabdomiólisis, brecha iónica normal. La realidad es que todos coinciden en lo mismo. No se utiliza de forma rutinaria, no se utiliza el bicarbonato de sodio en forma rutinaria, y sigue siendo controvertido su utilidad en los diferentes puntos o en los diferentes niveles de pH. Otro punto importante cuando hablamos de bicarbonato de sodio es no dejar pasar la eliminación de los hidrogeniones. El bicarbonato de sodio difícilmente va a ser una solución a tratar la causa desencadenante de la acidosis metabólica. Ese es lo prioritario, eso es lo más importante, lo principal, ¿sí? Bicarbonato de sodio nos puede dar unos minutos, nos puede dar tiempo para mejorar el estado hemodinámico, pero probablemente solo un poco de tiempo. Lo importante es la causa que se resuelva. Pero también nos puede dar tiempo para conectar a un paciente a una terapia de reemplazo renal y eliminar de forma, con una terapia extracorpórea, esos hidrogeniones. Una forma de evaluar esta necesidad de terapia de reemplazo renal, nosotros lo hicimos a través de esto, del exceso de base al láctico, que no es otra cosa más que el exceso de base estándar, ¿sí?, o el SF, el fluido extracelular, más lactato. Por ejemplo, si tenemos menos 10 de déficit de base y tenemos lactato de 5, entendemos que ese menos 10 más 5 nos quedaría menos 5 de déficit de base, y eso nos habla que hay alteración renal para eliminar los ácidos o para eliminar los hidrogeniones, y que probablemente se hace una puerta para que nosotros decidamos utilizar una terapia de reemplazo renal. Hicimos este trabajo, exceso de base al láctico como predictor de necesidad de terapia de reemplazo renal en los pacientes con choque séptico. Y aquí tenemos los pacientes, el total, los que sí se conectaron y los que no se conectaron. Podemos ver que el exceso de base al láctico, que lo normal es igual menos 2 a 2, sí, eso es lo normal del exceso de base al láctico. Si está menos de menos 2, quiere decir que el riñón está más lastimado, la función renal está más deteriorada, y que probablemente ese paciente tenga necesidad de terapia de reemplazo renal. Por eso aquí vemos los pacientes que sí se conectaron a terapia de reemplazo renal tenían menos 6 de exceso de base al láctico, y los que no se conectaron tenían menos 3 de exceso de base al láctico. Definitivamente la capacidad del riñón para eliminar hidrogeniones o ácidos estaba más deteriorada en los pacientes que sí se conectaron a terapia de reemplazo renal. Tenían más creatinina, vean, 3 versus 5, más urea, 116 menos 116 versus 61. Definitivamente estos pacientes su función
renal estaba más lastimada y esto se refleja a través del exceso de base láctico. Este es un estudio que publicamos de forma reciente y está bastante interesante. Aquí están las áreas bajo la curva. Es una área bajo la curva regular. La urea es la que tuvo la mejor área bajo la curva, y hablando de exceso de base láctico, el punto de corte es menos de 5.7, menos 5.7, menos 6, menos 8, incrementa la necesidad de terapia de reemplazo renal, esto reflejando una alteración en la eliminación de hidrogeniones a través de la terapia, a través del riñón, ¿no? Entonces, es importante entender que el bicarbonato de sodio nos da tiempo, no es una solución, y que no nos debe hacer perder el tiempo para iniciar una terapia de reemplazo renal o para tratar la causa subyacente de este problema. ¿Cuáles son las conclusiones personales? El bicarbonato de sodio es y seguirá siendo una terapia controvertida, y cuando digo controvertida hago alusión a que hay opiniones contrapuestas. Ustedes pueden estar de acuerdo o no conmigo, y eso no pasa nada. ¿Por qué? Porque es una terapia controvertida. Esto es la evidencia que yo tengo, algunos trabajos que hemos realizado, algunos pacientes, algunos ejemplos de pacientes en los que lo hemos trabajado. Entonces, definitivamente, si no están de acuerdo conmigo en su totalidad, pues eso es parte de. ¿Por qué? Porque hay opiniones contrapuestas. El bicarbonato de sodio produce complicaciones que debemos de conocer: hipernatremia, hipocalcemia, hipocalemia, sobrecarga de volumen, incremento del QT, entre otras cosas. Más de 150 mil equivalentes en 24 horas favorecen la aparición de complicaciones. Administrar bicarbonato va de la mano que nosotros vigilemos sus posibles complicaciones. El bicarbonato de sodio nos da tiempo, pero poco tiempo. El bolo del bicarbonato de sodio nos da tal vez 1 hora, tal vez 2 horas. Utilizar una infusión de bicarbonato de sodio seguida de un bolo tampoco beneficia la mortalidad, y probablemente tampoco beneficia el uso desuso de los vasopresores. Entonces, definitivamente nos da tiempo, pero no es una solución. Nos da tiempo, pero poco tiempo. Y el bicarbonato de sodio podría disminuir las complicaciones renales. Esto esperemos los resultados de VICAR-IQ2. Probablemente se mantenga esta tendencia. Veremos resultados y no disminuye la mortalidad. Definitivamente, administrar bicarbonato de sodio no hará que el paciente se muera menos. Estas son las conclusiones personales. Este es el texto: ácido base de lo complejo a lo sencillo. En nuestro manual práctico, ácido base, líquidos y electrolitos, ya lo dijo Marco Aurelio, comenzar es la mitad del trabajo. Este es un libro de un servidor que ha trabajado con varios amigos por ahí. Muchos ya lo conocen. Sigan la página de ácido base de lo complejo a lo sencillo, ahí pueden encontrar bastante información en este texto. Constantemente estamos subiendo información relacionada a ácido base, a líquidos y a electrolitos específicamente. Sí, es el tema que nosotros estamos siempre difundiendo. Ácido base de lo complejo a lo sencillo. Si alguien tiene alguna necesidad, este es mi correo personal, Dr. Salvador Sánchez Díaz. Síganme en X, Jesús Sánchez 148 y Jesús.Sánchez.Díaz en el Instagram. Plataforma IMAS, ustedes pueden entrar al link en las diferentes plataformas, ya sea en ácido base o en el Twitter, y ahí pueden encontrar cursos relacionados a ácido base de lo complejo a lo sencillo. Muchas gracias a RECAT por la invitación. Muchas gracias a la doctora Leslian. Les mando un abrazo, les saludo desde Veracruz. Soy el doctor Salvador Sánchez. Muchas gracias. La cirugía cardíaca enfrenta a menudo el desafío de hemorragias significativas, intensificadas por la necesidad de anticoagulación y la implementación del bypass cardiopulmonar. La práctica clínica actual subraya la importancia de medir la concentración de fibrinógeno. Estudios recientes sugieren que un umbral de 2 gramos por litro es necesario para favorecer la hemostasia del paciente. La Asociación Europea de Anestesiología Cardiotorácica enfatiza el uso del concentrado de fibrinógeno en la cirugía cardíaca, recomendando su inclusión en los protocolos perioperatorios para mitigar el riesgo hemorrágico. Clotafac específicamente ha demostrado su eficacia al reducir las necesidades de transfusión en pacientes con alto riesgo de sangrado, un beneficio que no se limita a la eficiencia quirúrgica, sino que también impacta positivamente en la recuperación del paciente. La dosificación aprobada se ajusta de acuerdo con los niveles de fibrinógenos séricos
y pueden variar de 25 a 75 miligramos por kilogramo de peso corporal. Aunque el uso profiláctico de Clotafac en entornos con baja tasa de transfusión no ha mostrado una reducción significativamente grande en la necesidad de transfusiones de sangre, sí ha evidenciado una mejora en los parámetros de coagulación en cirugías cardíacas de alto riesgo. Esto subraya su papel no solo como una medida reactiva, sino también como una estrategia preventiva, fortaleciendo la capacidad del cuerpo para gestionar el sangrado. Clotafac se distingue por su rápida reconstitución y administración, una ventaja crítica en el entorno de urgencias, donde cada segundo cuenta, pudiéndose administrar a velocidades de hasta 20 mililitros por minuto. Además, su uso no está limitado por la tipificación sanguínea, lo que simplifica y agiliza la toma de decisiones clínicas. Para más detalle o consultas específicas sobre el producto Clotafac, por favor contáctame directamente a mi correo jose.garcia@lfbmexico.com o al número telefónico 55 1486 1803.